Nadie lo conocía por su nombre, pero todos sabían a quién llamar cuando el peligro llegaba antes que la policía. En el corazón de Río de Janeiro, donde los techos de hojalata reflejan la luz de un sol que nunca descansa, y donde las balas suelen hablar antes que las palabras, existe un lugar donde el Estado ha olvidado su nombre, la favela de Morro do Inferno. No aparece en los folletos turísticos. No tiene postales. Pero tiene códigos, reglas, alianzas y cicatrices. Aquí, los niños aprenden a correr antes que a escribir. Aquí, los sueños tienen fecha de caducidad. Fue en ese mundo, fragmentado, olvidado, peligroso, donde llegó un hombre sin pasado. No traía placas, ni uniforme. Traía silencio. Movimientos precisos. Ojos que lo veían todo. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que era un ex militar. Otros, que fue un agente secreto traicionado por su propio gobierno. Pero lo único cierto, era que cuando los narcos lo vieron, por primera vez, ellos fueron quienes retrocedieron. Él vino buscando a alguien. Una red de tráfico de armas que usaba a los niños como mulas. Una conexión entre los cárteles y la política. Un secreto sucio que cruzaba fronteras y que solo podía ser destruido desde adentro. Su misión era clara: infiltrar, investigar, neutralizar. Sin testigos. Sin rastros. Sin apegos. Pero entonces, ocurrió lo que ningún entrenamiento podía anticipar: una niña de 8 años, con los ojos más valientes que había visto, se paró entre él y una bala. Su nombre era Lucia. Y con ese gesto, la misión cambió para siempre. Ya no se trataba solo de destruir al enemigo, sino de proteger a quienes el mundo ya había condenado al olvido. Desde ese momento, el agente sin nombre se convirtió en algo más: un protector. Un escudo humano entre los inocentes y los monstruos. A veces padre. A veces sombra. A veces venganza. Esta es la historia de cómo un hombre sin familia se convirtió en la última esperanza de una comunidad abandonada. Y cómo, en medio del fuego cruzado, encontró algo más peligroso que una bala: el amor de un pueblo que nunca lo pidió, pero que ya no podía vivir sin él. A veces, los hombres más peligrosos no hacen ruido cuando caminan, pero su sombra cambia todo a su paso. El amanecer no llega con calma en la favela. No hay canto de gallos, ni alarmas suaves. Lo que despierta a los habitantes de Morro do Inferno es el crujido metálico de las motos de los soldados del narco, patrullando las calles como si fueran suyas, porque lo son. Las ventanas permanecen cerradas, los pasos son cuidadosos, y los susurros viajan más rápido que los teléfonos. En ese mundo donde la ley es una fábula, apareció él. Lo vieron por primera vez en el callejón del 72. Camisa gris, gorra negra, mirada de acero. No preguntó direcciones. No pidió ayuda. Solo caminaba, como si ya supiera cada rincón, cada entrada, cada secreto. Nadie lo detuvo. Y eso fue lo más raro. Porque en esa favela, todo extranjero es una amenaza, pero él no parecía extranjero. No hablaba, pero entendía. No sonreía, pero no daba miedo. No todavía. Se instaló en una habitación sobre una tienda de comestibles. Viejo ventilador, colchón en el suelo, un solo foco. No necesitaba más. Por la noche, salía. Observaba. Medía. Anotaba mentalmente cada rostro, cada arma, cada punto ciego. Pero había algo más: no solo buscaba a los jefes, también miraba a los niños. A los que corrían descalzos, a los que vendían dulces, a los que ya tenían miedo en los ojos. Esa mirada lo traicionaba: no era solo un operativo. Había en él algo roto, algo que buscaba redención. Una tarde, lo siguieron 3 hombres del Comando Rojo. Querían saber quién era el tipo silencioso. Lo rodearon en la escalera de cemento agrietado. Uno le dijo: aquí se pregunta antes de mirar. El hombre no respondió.
Solo inclinó la cabeza, y en menos de 7 segundos, los tres estaban en el suelo. Nadie murió. Pero todos entendieron, ese hombre no había venido a preguntar. Desde ese momento, surgieron los rumores. Es un ex-bope. No, trabaja para los gringos. Dicen que mató a un coronel en Sao Paulo. Ninguno sabía la verdad, pero todos sabían una cosa, donde él aparecía, los matones desaparecían. Los niños se asomaban más temprano. Las madres dejaban la puerta entreabierta. Como si, por primera vez, hubiera algo parecido a esperanza. Pero esperanza y peligro suelen compartir la misma calle. Y en Morro do Inferno, todo lo que brilla, atrae balas. A veces, un hombre pequeño puede ser más fuerte que un disparo. Y una niña puede detener a un hombre entrenado para no detenerse jamás. Lucia tenía 8 años. Cabello trenzado, mirada de fuego. Su madre vendía empanadas en la esquina, su padre estaba preso, y su hermano mayor ya no volvía a casa desde hacía meses. En la favela, crecer no era una elección. Era una orden. Y ella, con sus zapatos rotos y su cuaderno a medias, obedecía. Cada día, después de ayudar a su madre, subía al tejado más alto con un libro prestado y una linterna vieja. Soñaba con ser doctora. Pero los sueños, en Morro do Inferno, eran un lujo peligroso. Él la vio por primera vez en ese tejado. Estaba monitoreando una transacción entre dos bandas rivales. Esperaba una señal. Pero su atención fue desviada por la silueta de una niña que, sin miedo, leía mientras el sol se escondía tras el humo de los disparos. Algo en ella lo detuvo. No era táctica. No era parte del plan. Era, humano. Un recuerdo. Una hija perdida. Un pasado enterrado. Esa noche, la siguió con la mirada hasta que desapareció. Y a la mañana siguiente, la encontró otra vez. Esta vez vendiendo dulces frente a la tienda. La saludó con una simple inclinación de cabeza. Ella le respondió igual. Y así, día tras día, sin palabras, fueron construyendo un puente que ningún operativo podía justificar. Un miércoles, justo cuando el sol se ocultaba, una camioneta negra irrumpió en la calle. 3 hombres bajaron con armas largas, buscando a alguien. Uno de ellos apuntó a la gente, confundido con un testigo. Iba a disparar. Pero Lucia, que pasaba por allí con su canasta, se interpuso sin pensar. El arma bajó. El momento se congeló. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, el agente neutralizó a los 3 en una danza de precisión y rabia. Esa noche, Lucia no dijo nada. Solo lo miró y le preguntó. ¿Eres uno de los buenos? Él no respondió. No podía. No sabía. Pero desde ese instante, algo en su misión cambió. Ya no era solo un cazador. Era un escudo. Un guardián. Una figura que no había querido ser, pero que el destino le había impuesto. A partir de ese día, la favela ya no lo miraba como un extraño. Lucia le dio un nombre, el Protector. Y como todo nombre en la favela, corría más rápido que las balas. Los enemigos más peligrosos no son los que disparan, son los que nunca se ensucian las manos. Mientras los ojos de la favela empezaban a ver al Protector como algo más que una sombra pasajera, en otros rincones se encendían alarmas. No en estaciones de policía, porque allí, hace tiempo que nadie responde por esta zona, sino en oficinas oscuras, detrás de vitrinas de negocios legales que servían de fachada. Porque el orden de Morro do Inferno no lo dictaba la ley, sino los tratos. Y los tratos no se hacían con armas, se firmaban con silencio. Él lo sabía. Sabía que lo que se movía en la superficie, los niños armados, las balaceras, los puntos de droga, no era más que el reflejo de un poder mayor. Invisibles, protegidos, refinados. Empresarios con trajes importados,
políticos con discursos vacíos, jueces con bolsillos profundos. El verdadero enemigo no vivía en las calles, vivía encima de ellas. Por eso, el protector empezó a buscar más allá. Interceptó comunicaciones. Escuchó nombres. Cruzó datos. Lo que descubrió no era solo una red de narcotráfico, sino un sistema. Bancos que lavaban dinero disfrazado de donaciones. ONGs falsas que repartían armas en lugar de ayuda. Un senador que usaba escoltas para mover paquetes desde el puerto hasta la favela. Todo conectado. Todo cuidadosamente protegido. Y en el centro de esa telaraña, un nombre. Elías Moreira. Empresario. Donante político. Filántropo en televisión. Dueño de varias fundaciones. Pero, según los documentos recuperados, también el encargado de abastecer a los 3 principales grupos criminales de la zona con armamento militar robado. Un hombre al que nadie tocaba. Un fantasma con traje y escolta oficial. El protector entendió que, si quería cambiar algo, no bastaba con eliminar soldados. Tenía que romper la raíz. Pero tocar a Moreira era declarar una guerra. Una guerra sin reglas. Una guerra en la que estar solo era sentencia. La noche en que confirmó la implicación de Moreira, recibió su primer mensaje directo, una nota en su habitación que decía solo esto. Sabemos quién eres. Sabemos dónde estás. Retrocede. Pero él no retrocedía. Porque en el mundo de los que disparan desde la sombra, el silencio es poder, y él ya había dejado de ser silencioso. Hay días en los que el cielo parece más cerca, porque el infierno ya está aquí abajo. Era viernes. En Morro do Inferno, eso significaba una sola cosa, día de cobros. No de sueldos. No de salarios. Día de tributos. Cada puesto ambulante, cada tiendita, cada carrito de comida sabía lo que debía entregar. No pagar significaba castigo. No obedecer significaba entierro. Pero ese viernes sería distinto. El Comando Rojo, uno de los grupos más temidos, había sido golpeado en la madrugada. 2 de sus armas principales fueron encontradas vacías. Uno de sus jefes, desaparecido. No sabían quién lo había hecho, pero todos sospechaban. Las miradas apuntaban a un solo hombre, el que no hablaba. El que no pedía permiso. El que caminaba solo. Ese mismo día, los jefes tomaron una decisión. Si no podían encontrarlo, castigarían a los que lo protegían. A los que lo veían. A los que le sonreían. A los que no lo delataban. La represalia no sería selectiva. Sería espectáculo. Sería fuego. A las 16:37, 6 camionetas negras ingresaron por la entrada vieja de la favela. Sin placas. Sin aviso. Con las armas por fuera. Dispararon al aire. Luego a las paredes. Luego al primer que se movió. En menos de 5 minutos, el caos fue absoluto. Gritos. Niños corriendo. Madres tapando cuerpos con mantas. Lucia, escondida bajo una mesa, rezando en silencio. Y la policía, nunca llegó. No fue por error. Fue por orden. En la frecuencia radial, alguien había marcado la zona como conflicto entre bandas. Sin intervención. Sin refuerzos. Que se mataran entre ellos. Pero él sí llegó. A las 16:49, apareció. Desde un tejado. Con 2 cuchillos y una rabia que no se entrenaba. Cayó como una sombra sobre el primero. Luego el segundo. Precisión. Silencio. Furia. En 10 minutos, 5 de los atacantes estaban inconscientes. Los demás huyeron, pero no sin antes dejar claro que esto apenas comenzaba. Esa noche, el protector no se fue. Caminó entre los escombros. Ayudó a vendar heridas.
reparó una puerta. Sentó a Lucia en sus piernas y le dijo por primera vez algo. Esto no va a volver a pasar. Pero todos sabían que sí volvería. Porque en Morro do Inferno, la paz nunca es gratis. Y el precio, lo paga siempre el que decide enfrentarse solo a los dueños del miedo. A veces, la verdad no necesita un testigo, solo una lente que no parpadea. Tras el ataque del viernes, la favela quedó herida pero no derrotada. El miedo seguía colgando en el aire como humo de llanta quemada. Pero había algo diferente. Una chispa. Un murmullo que se repetía entre los callejones, él los enfrentó, y vivió. Lo que nadie sabía, ni siquiera el protector, era que esa tarde de fuego, alguien más lo estaba observando. Desde un cuarto piso, detrás de una cortina rasgada, un niño llamado Joao, de 12 años, tenía una vieja cámara digital que su tío le había dejado antes de emigrar. La usaba para grabar raperos callejeros, carreras de moto, peleas de gallos. Pero ese día, grabó otra cosa. Toda la entrada de los vehículos. El primer disparo. Las corridas. Y, sobre todo, el momento exacto en que el protector saltó desde el techo, neutralizando a los agresores con la precisión de un guerrero entrenado. La grabación no era profesional, pero tenía algo que los noticieros no mostraban, verdad cruda, sin filtros, sin edición. Joao subió el video a internet esa misma noche, usando la conexión pirateada del cibercafé. No pensó en consecuencias. Solo en mostrar que alguien había hecho lo que la policía no hizo, defenderlos. En menos de 48 horas, el video superó las 500.000 reproducciones. En las calles de Río, ya lo llamaban el Ángel de Morro. En los noticieros lo ignoraban. Pero en los grupos de mensajería, era tendencia. Y en las oficinas de Elías Moreira, fue una alarma roja. Porque ahora, no se trataba solo de un hombre actuando en las sombras. Era un símbolo. Y los símbolos son más difíciles de eliminar. No se les dispara, se les desacredita. Se les busca pasado. Se les inventa historias. Se les coloca una máscara conveniente. Moreira ordenó lo inevitable, identificarlo, capturarlo, y si era necesario, desaparecerlo. El protector lo sabía. Pero no se escondió. Al contrario. Comenzó a moverse con más decisión. Visitó a Joao. Le agradeció con un gesto. Le enseñó cómo esconder mejor la cámara. Le dijo solo 3 palabras. Sigue grabando todo. Porque en un mundo donde la justicia no tiene micrófono, los ojos del pueblo pueden ser la única bala que no se puede detener. No todos los héroes vuelan. Algunos se quedan, donde más los necesitan. La noticia del video cruzó las fronteras. No en los canales oficiales, no en las ruedas de prensa, sino en los teléfonos de la gente. En grupos de barrio. En escuelas. En otras favelas. La imagen del protector, encapuchado, defendiéndolos mientras todo ardía, se volvió símbolo de algo que hace tiempo parecía extinto, coraje sin intereses. Pero los símbolos incomodan. Y el sistema, herido, contraatacó. En la madrugada del lunes, la favela amaneció rodeada. No por narcos. No por bandas. Por escuadrones especiales del gobierno. Uniformes negros. Chalecos pesados. Órdenes directas. El objetivo, capturar a un elemento insurgente que amenaza la seguridad pública. Oficialmente, venían por armas. En la práctica, venían por él. No hubo aviso. Solo estruendo. Granadas de humo. Gritos. Puertas rotas. En medio del caos, Lucia fue arrastrada por un agente. Joao, golpeado por grabar. Las madres gritaban nombres. Los niños se escondían debajo de fregaderos. El infierno regresaba, con uniforme y autorización. Pero él no huyó.
Desde el techo del almacén donde todo había comenzado, se hizo visible. Levantó las manos. No con rendición, con decisión. En la otra mano, sostenía un pequeño transmisor conectado a todos los dispositivos de grabación ocultos en la favela, cámaras, micrófonos, teléfonos. Y antes de ser capturado, presionó un botón. En ese instante, miles de personas vieron, en tiempo real, cómo operaban los verdaderos dueños del miedo. Cómo un operativo oficial entraba a una comunidad sin orden judicial. Cómo niños eran arrastrados. Cómo se intentaba borrar a un símbolo, con la misma violencia de siempre. La transmisión se viralizó. Las calles del centro se llenaron. Periodistas independientes llegaron. Organizaciones internacionales exigieron explicaciones. Y por primera vez, el nombre de Elías Moreira apareció en los titulares, pero no como benefactor, sino como cómplice. El protector fue detenido, pero no callado. Un mes después, un juez, presionado por miles de firmas, videos y testigos, ordenó su liberación. Sin cargos. Sin disculpas. Él volvió al morro. Caminó por la misma calle. Se detuvo frente al puesto de empanadas. Lucia lo abrazó sin decir palabra. Joao le puso en la mano una cámara nueva, donada por desconocidos. Desde entonces, no se supo más de él. Pero en cada favela que arde, en cada barrio que resiste, en cada niño que se niega a agachar la cabeza, hay alguien que pregunta en voz baja. ¿Y si regresa? Y es que algunos hombres no necesitan capa, ni nombre. Solo necesitan quedarse. Donde el mundo ya se había ido. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.